Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy día vamos a empezar, ya estamos casi a un minuto de empezar la clase el día de hoy y vamos a empezar con el foro. Tenemos el foro de la semana 6, sesión 1. En este foro, ¿qué es lo que hay que hacer? En este foro hay que responder la pregunta que está ahí, que dice, cuando aplicamos la estrategia de la generalización, ¿es adecuado presentar un solo caso? ¿Recuerdan la estrategia de la vez pasada, ¿no? La llamada generalización. Pues bien, hay que ver eso, ¿no? Y nos preguntan si es adecuado presentar un solo caso o no, ¿ya? Ahí dice explicar la respuesta. Voy a poner aquí, entonces, responder el foro. Semana 6, sesión 1. Ya estamos hasta las 6:40. Son 10 minutos los del foro. La pregunta está fácil. Creo que ya saben la respuesta. Así que vamos a ver eso. Respondan esta pregunta que está en el foro, semana 6, sesión 1. Buenas tardes ahí a las personas que recién ingresan. Estamos ahorita en la actividad del foro. Ahí lo voy a dejar. Tenemos 10 minutos para responder, ¿no? Tiene que ver con la estrategia de generalización y con esta pregunta si es necesario o no un caso. Buenas tardes, María Fernanda. Buenas tardes. Bien, entonces ahí está. Pueden responder la pregunta. El día de hoy vamos a ver también un tema complementario a esto. Ya les explicaré. A las 6:40 vamos a ver las respuestas y luego continuamos con nuestras actividades. Bien, ahí voy a dejarlo y luego retomamos, ¿no? Retomamos. 10 minutos, por favor, traten de participar todos. Ahí lo voy a dejar.
A ver, mutéense, por favor. Fran, vamos a mutear. Nos quedan 4 minutos para el foro. Unos minutos.
Muy bien, ya son las 6:40 y bueno, vamos ahora a revisar. Buenas tardes ahí con las personas que se conectan recién. Vamos a actualizar. Bueno, la pregunta del día de hoy está como facilito, no es bueno, yo creo que si se acuerdan de la estructura, pues no se van a equivocar. Ya. Vamos a ver, tenemos 20 respuestas el día de hoy. Voy a borrar esto y vemos a ver qué han escrito. Ok, ya. Ahí dice José, no, porque se suele registrar 2 o 3 hechos que permitan luego formular una conclusión general y apoyar nuestra tesis. Ah, ok. Es correcto, ¿verdad? Necesitamos al menos 2, ¿no? 2, ¿no? Pueden ser 3 casos, también pueden ser más, ¿no? Pero mínimo 2 para poder hacer la conclusión general. Muy bien. A ver, Carlos, ¿qué puso? Cuando aplicamos, es necesario mencionar varios casos, ¿no? Mínimo deberían ser 2 casos, exacto, y también César lo enfatizó, ya que la estrategia de generalización se caracteriza por utilizar ejemplos similares. Ahora, eso también debe quedar claro, ¿no? ¿Y para qué necesitamos ejemplos similares? Porque al final se va a llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, si por ejemplo tuviésemos solamente un caso y queremos hacer una conclusión, pues no podríamos, porque necesitamos como hechos particulares, ¿no? Casos que podamos analizar y concluir algo. Pero aquí no se cumple, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues no arrancaría así, ¿no? Y Gianfranco puso, no sería adecuado, entonces, para presentar una conclusión general a partir de hechos, ¿no? Ajá, claro, ahí mismo ya Gianfranco ya lo ha dicho. Bien, muy bien, creo que estamos bien con eso, no veo que haya un error o equivocación, está bastante bien. Citar 2 casos, ¿no? Para así iniciar más conveniente, ¿ok? Muy bien, dejamos eso ahí. En definitiva, no es conveniente, solamente, y hay que seguir también la estructura, ¿no? La estructura precisamente de esta estrategia de generalización es idea principal, idea secundaria, caso 1, 2 ideas terciarias, idea secundaria, ¿no? Caso 2, 2 ideas terciarias, ¿ya? Bien, ahora sí, vamos a la clase del día de hoy. Voy aquí, ¿no? Vamos a ir hasta abajo. El Canvas en la mañana, bueno, estos días estaba medio loco, se ha movido, pero ya está ordenado. Y tenemos aquí la semana 6, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a ver qué cosa, el resumen. Ahí lo pueden ver en la sesión del día de hoy. Trata del resumen. Un resumen que además es necesario, no solamente en este curso, sino a nivel general, ¿no? Es un tema bastante importante, ¿no? Que desde luego amerita, pues, ¿no? Que se trate. ¿Cómo resumir? Y ya la siguiente clase, que vendría a ser, ¿no? La sesión 2, en esa sesión vamos a empezar con la práctica calificada. Más que empezar, sería como una presentación, ¿no? Y para eso necesitamos, pues, también ratificar si van a continuar con los grupos, ¿no? O si han decidido cambiarlos. Creo que esto todavía no se ha hecho aquí, pero ahora más tarde, cuando ya va a finalizar la clase, voy a colocar ahí un foro de formación de grupos, muy similar a la vez pasada, y en este caso, ustedes van a escribir el nombre de los integrantes de su grupo de cara a la práctica calificada, ¿no? De estos días, ¿no? En la próxima clase, próxima semana. Muy importante eso. Grupos de 4 integrantes también. De hecho, todas las evaluaciones son grupales, así que eso también no olvidar. Así que luego yo voy a armar un foro y ustedes van a escribir nombre, apellidos y código de sus integrantes, ¿ya? Todavía no, yo les voy a dar un tiempo prudencial para que puedan formar grupos, ¿no? De repente de cara hasta mañana, no lo sé, ¿ya? Pero en teoría así estamos quedando. Por ahí de repente podría darse la idea, ¿no? Porque también hay preguntas, ¿qué pasa si me gusta mi grupo? Si te gusta tu grupo, pues continúa y en el foro pones los nombres de los mismos integrantes, ¿no? Eso que quede claro, para no estar repitiéndolo,
Si están de acuerdo con continuar en buena hora, solo sería cuestión de volver a copiar los nombres, ¿no? Pero si quieren variar, ¿no? Adelante, pueden buscar nuevos grupos y formarlos. Son 4 integrantes, ¿no? 4 integrantes, ¿ya? Así que yo no lo voy a cambiar, repito, ¿ya? O sea, ustedes mismos van a decidir, ¿no? Ustedes mismos deciden sobre esto, escojan con sabiduría, ya estamos en la semana 6, más o menos ya, al menos, tienen una idea, ¿no? De cómo trabajar y cómo escoger, por ahí a veces se conocen de otros cursos, entonces vean con quiénes pueden trabajar. Yo todavía voy a hacer ese foro al final de la clase, así que no se apure, ya imagino ya, WhatsApp, ¿quién tiene flujo? ¿Quién le falta? No. Todavía vamos a tener un tiempo prolongado para escoger, ¿no? Pero si escogemos media hora, 10 minutos, pues también sería demasiado pronto. Hay que analizar la situación. Bien dicho esto, entonces, procedemos a la clase ahora sí del día de hoy. ¿Qué tenemos el día de hoy? Dice, estrategia para el manejo de fuentes, el resumen. Bueno, esta no es una estrategia argumentativa de plano, ¿ya? Nos ponen estrategia para el manejo de fuentes, pero no es como la definición, la generalización, ¿no? No tiene nada que ver con el texto argumentativo. Simplemente es más, como dice ahí, es una estrategia, un recurso, yo creo, para poder entender los textos, ¿no? Que se usa en cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier curso. El resumen. Logro de la sesión del día de hoy dice, al final de la sesión el estudiante resume fuentes de información aplicando los pasos correspondientes. Resume fuentes de información. En este caso, la actividad, ¿no? Va a ser resumir un texto, ¿no? Es una actividad extensa, pero confío en que la harán bien, ¿ya? Porque no es complicada. Este trabajo, debido a los cambios que van a suceder, lo van a presentar de manera individual, ¿ya? Les voy diciendo ya a los grupos, de cara todavía que no se sabe cómo va a ser los cambios, este trabajo va a ser individual, ¿ya? Individual, como en los viejos tiempos, ¿no? De cuando iniciamos las sesiones. Este trabajo se presentaría de forma individual. ¿Qué sesiones? Semana 6, sesión 1, ¿verdad? Entonces, vamos con lo siguiente. ¿Qué es esto? Dice, observa el siguiente video y hay que responder a estas 3 preguntas, ¿no? Tenemos 3 preguntas, de las cuales les pediría que se concentren sobre todo en las 2 primeras para no estar confundidos tras ver el video, ¿ya? La primera pregunta dice, ¿qué nos presenta el video? Eso es como de qué trata el video, ¿no? Una pregunta general, básica, de ver el video y responder de qué trata. La otra dice, ¿se podría sintetizar este video en 3 ideas? Ahí nos piden que sinteticemos en 3 ideas importantes este video, ¿no? En el video siempre hay mucha información, entonces rescatar, digamos, 3 informaciones, ¿no? 3 ideas importantes que se hayan mencionado ahí. Y listo, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención para saber todo lo que nos presenta este video, ¿ya? Y luego ver estas 3 ideas. Dime, Fran. Buenas noches, profesora. Antes que nada, una pregunta. ¿De cuántos integrantes como máximo va a ser esta práctica? No La práctica, hoy día no es la práctica, para empezar. Es la próxima clase. Sí. Ya, por si acaso. Es de 4, como la otra vez, igualito, de 4 máximo. En 5 no. Ya, 4 máximo. Perfecto, profe, muchas gracias. Ya, gracias. Bien, entonces, volviendo al tema, dejando eso de ahí, vamos a ver el video. Yo voy a pasar 2 veces el video, ¿ya? 2 veces el video y hay que ver de qué trata el video, y luego hay que ver cuáles son las 3 ideas principales. Yo les voy a preguntar. A ver, vamos a hacerle clic, clic, ya. Voy un rato a compartir pantalla, esperen, y compartir el sonido del audio, que
que todavía aquí faltaría. Y ahora sí voy a pasar a compartir. Muy bien. 2 veces vamos a ver este video porque dura 2 minutos, ¿ya? Pero por si acaso para que se pueda entender mejor. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó por unanimidad este miércoles un dictamen que autoriza a las empresas del sector privado la adquisición, importación, distribución, almacenaje y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en todo el territorio nacional. El sector privado puede adquirir, importar, almacenar, distribuir, comercializar y aplicar la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 para destinar a los trabajadores, al núcleo familiar de estos y a un porcentaje no menor al 30% destinado para la asistencia social dentro de la circunscripción territorial donde desenvuelve sus actividades económicas, refiere la norma. El dictamen aprobado por el grupo parlamentario también autoriza a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para que importen, almacenen, distribuyan y apliquen la vacuna contra el COVID-19 en todo el territorio nacional. Se establece además que el proceso de vacunación a cargo de las empresas privadas y los gobiernos subnacionales debe hacerse de manera gratuita. La cantidad de vacunas que podrá adquirir el sector privado deberá hacerse bajo los siguientes criterios: el número de sus trabajadores bajo cualquier modalidad contractual, el número de personas que componen el núcleo familiar de los trabajadores, el número de vacunas para la asistencia social que no podrá ser menor al 30% del resultante de la suma de trabajadores dependientes más el personal del núcleo familiar. También se plantea en la norma que deberá ser el Ministerio de Salud la entidad encargada de autorizar a las empresas del sector privado a adquirir y a aplicar las vacunas contra el COVID-19. El presidente de la referida comisión, Anthony Noboa Cruzado, destacó que el dictamen aprobado recoge 20 iniciativas de diversas bancadas referidas a que el sector privado tenga un rol más activo en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Es un dictamen multipartidario que recoge la propuesta de la mayoría de las bancadas que han presentado su proyecto de ley, sostuvo el parlamentario. El dictamen ahora deberá pasar al Pleno para su debate y votación. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó por unanimidad este miércoles un dictamen que autoriza a las empresas del sector privado la adquisición, importación, distribución, almacenaje y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en todo el territorio nacional. El sector privado puede adquirir, importar, almacenar, distribuir, comercializar y aplicar la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 para destinar a los trabajadores, al núcleo familiar de estos y a un porcentaje no menor al 30% destinado para la asistencia social dentro de la circunscripción territorial donde desenvuelve sus actividades económicas, refiere la norma. El dictamen aprobado por el grupo parlamentario también autoriza a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para que importen, almacenen, distribuyan y apliquen la vacuna contra el COVID-19 en todo el territorio nacional. Se establece además que el proceso de vacunación a cargo de las empresas privadas y los gobiernos subnacionales debe hacerse de manera gratuita. La cantidad de vacunas que podrá adquirir el sector privado deberá hacerse bajo los siguientes criterios: el número de sus trabajadores bajo cualquier modalidad contractual, el número de personas que componen el núcleo familiar de los trabajadores, el número de vacunas para la asistencia social que no podrá ser menor al 30% del resultante de la suma de trabajadores dependientes más el personal del núcleo familiar. También se plantea en la norma que deberá ser el Ministerio de Salud la entidad encargada de autorizar a las empresas del sector privado a adquirir y a aplicar las vacunas contra el COVID-19.
El presidente de la referida comisión, Anthony Noboa Cruzado, destacó que el dictamen aprobado recoge 20 iniciativas de diversas bancadas referidas a que el sector privado tenga un rol más activo en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Es un dictamen multipartidario que recoge la propuesta de la mayoría de las bancadas que han presentado su proyecto de ley, sostuvo el parlamentario. El dictamen ahora deberá pasar al Pleno para su debate y votación. De vuelta aquí otra vez. Ya vimos el video 2 veces. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos presenta el video, no? O sea, ¿de qué trata el video? A ver, ¿qué nos puede comentar? ¿De qué trata el video? ¿De qué está hablando? Trata sobre la comercialización de las vacunas contra el COVID-19 para, bueno, en general, ¿no? Para las empresas y sus Muy bien. trabajadores. Ok, muy bien, muchas gracias, es cierto. Ahí está esto que también es un poco de debate, que hubo, ¿no? Un poco de debate al respecto sobre si las empresas privadas podían adquirir vacunas, ¿no? Para sus trabajadores. Y al menos había un primer paso en este comité del Congreso, en el cual se había aprobado, ¿no? A la exportación, aplicación de la vacuna, ¿ok? Abastecimiento. En el caso del abastecimiento, o sea, tenía que ver sobre todo, no tanto con si el Estado compraba vacunas, sino si las empresas privadas podían adquirirla, ¿no? Porque había un pedido de parte de algunas empresas de poder comprar para sus trabajadores, ¿no? Ya que a veces las empresas están preocupadas en que los trabajadores puedan volver a la presencialidad y había esta sugerencia, entonces en una primera instancia se aprobó eso. ¿Se podría sintetizar este video en 3 ideas? Bueno, de hecho, ¿qué sería sintetizar, no? ¿Se acuerdan qué era sintetizar? ¿Qué es sintetizar acá? Como Cuando resumir, dices, achicar. ajá, sí, exacto, resumir. Entonces, aquí sería como resumir todo lo que se ha visto en 3 ideas. 3 ideas que son importantes. ¿Qué podría ser? Una idea podría ser lo que ya su compañero dijo y lo han respaldado aquí en el chat, que tiene que ver con la venta de, ¿no? La venta de vacunas por parte de las empresas privadas, ¿no? Ese es el tema. Pero otras ideas, nos faltan 2 ideas. ¿Qué podría ser? Otra sería para los trabajadores y su familia, o sus familiares, perdón. Podría ser, o sea, pero tal vez eso sea más bien parte de algo, o sea, eso último para sus familias era parte de un tema. Ya, José mencionó ahí la aprobación sobre el tema de las vacunas, ¿no? La participación a empresas privadas, entonces. Sí, 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 o sea, ya, pero ya digamos, la aprobación sobre el tema de las vacunas, ¿no? Pero aparte de eso, había algunas cositas más, ¿no? Había algunas cosas más que mencionaba el video. Vamos a, no sé si alguien tiene una idea, si no, preguntamos. La cantidad de vacunas, dependiendo de cada empresa. Ajá. Ahora, eso que también es correcto y que va de la mano con el tema con el tema de las familias también, eso tenía un nombre, o sea, eso que son como indicaciones tenía un nombre. Lo menciono, eran 3, pero tenía un nombre. Se agrupaba bajo un criterio. ¿Cuál era eso? Eso también es importante, pero todo eso que forma parte de un conjunto que tiene un nombre, recibe un nombre. ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan? Lo menciona como título, lo pone en la pantalla y menciona a los 3, ¿no? El tema de vacunar, ¿no? A las familias, luego el tema del 30% de los trabajadores mínimos. Eso tenía un nombre. No, dictamen, más o menos, dictamen, no tanto, tenía otro nombrecito, o sea. Gratuita.
La cantidad de vacunas que podrá adquirir Vacunación, regulación, más o menos. el sector privado deberá hacerse bajo los siguientes criterios. El número de sus trabajadores bajo cualquier modalidad contractual. Los criterios. El número de personas que componen Los criterios, el núcleo era. familiar de los trabajadores. El número de vacunas para la asistencia social que no podrá ser menor al 30%. Ya. Son los criterios. Eran los criterios dentro de los cuales estaba lo que mencionaban, ¿no? Exacto, los criterios para cumplir esta vacunación. Ya, eso también está dentro de, definitivamente, de lo importante, ¿no? Por ahí también se podría agregar algunos datos más, como que esto también alcanzaba a los gobiernos regionales. Recuerden también que por ahí había algunos gobernadores que querían, ¿no?, comprar las vacunas directamente, ¿no? Como el de Arequipa, si no me equivoco, era el de Arequipa el que quería comprar, que decía que la Sputnik y no sé qué, ya. También había esa, digamos, esa apertura, pero estos todavía se iba a ver en el Congreso, porque se había aprobado en una instancia de comité, pero faltaba verlo en el Pleno, o sea, como que todavía faltaba ver eso, ¿no? Al menos eso era lo que contaba el video, ¿ya? Así que, volviendo al tema de las 3 ideas, uno podría ser el tema en sí, ¿no? La aprobación para la adquisición de vacunas, ¿no?, en el comité de Congreso. La otra es la extensión o la mención acerca de cumplir con 3 criterios para las empresas. Y la otra podría ser el tema de los gobiernos regionales que alcanza esta normativa. Puede ser también el MINSA, mencionar al MINSA como el encargado de hacer esta regulación y organización. Y también el tema del debate en el Pleno que estaba por verse, ¿ya? Ahora sí. La tercera pregunta, esa sí creo que está papayita, vamos a preguntar igual. ¿Cómo se denomina el proceso de sintetizar ideas de un texto? ¿Oh? Ya, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se denomina al proceso de sintetizar ideas de un texto? ¿Cuál sería ahí la respuesta? Eso no está en el video, eso es como una pregunta en general, ¿no? ¿Cómo se denomina al proceso de sintetizar ideas de un texto? Ah, Fran, sí, dime, Fran. Fran, alzó la mano. Sí, dime. Disculpe que interrumpa su clase, pero en la tarea de la semana 5, sesión 1, no sé si se dio cuenta, yo le envié un archivo incorrecto, del cual le envié de madrugada en el trabajo, pero le envié el incorrecto porque estaba de sueño, pues, ¿no? Y el día siguiente en la mañana me di cuenta y volví a enviar la tarea que era correcta, profesora. No sé si se llegó ¿Me a enviaste dar al cuenta. comentario? No, todavía no he revisado, todavía no he Comentarios, revisado. por favor, Ya, si le profesora. enviaste al comentario, no hay problema. Ok, no hay Sí, problema. Ya. Por favor, profe, que los de mi grupo ya me pegan, profesora, ya. También puede, a la que ¿qué harás? Ya, muy bien, gracias. Bien, ahí ya nos habían contestado, bueno, José y Víctor. A ver, esta pregunta era fácil, ¿ah? El proceso de sintetizar ideas era resumir, bueno, el proceso es el resumen, ¿no? Resumir, el resumen es el proceso, la clase del día de hoy, ¿no? Eso de, al proceso de sintetizar ideas significa hacerle una suerte de resumen. Así que eso no va a ser la respuesta, no era algo tan complicado. Ahí Víctor atinó, ¿no? Víctor ahí atinó, muy bien. Sigamos. Hablando de resumen, ¿qué dice? Bueno, el resumen es una exposición, dice, abreviada, concisa y fiel, sobre un texto, ¿no? O sea, tú lees un texto, tú tienes un texto, ¿no?, de un autor, no sé, una obra, qué sé yo, un trabajo, y tú lo que vas a hacer es extraer lo más principal, ¿no?, las ideas más importantes de ese texto, las puedes escribir o las puedes hablar, ¿no?, de manera oral, así como más o menos hemos hecho ahora con las preguntas, ¿no? Se supone que el resumen es un documento académico que se elabora, tiene que elaborarse, tiene que ser además claro, sencillo y coherente, ¿no? A veces el resumen se hace ¿para qué? El resumen se hace también para poder entender un texto. Tenemos un texto de 200 páginas o de 20 páginas y bueno, las personas a veces leen y se olvidan, ¿no?
Y si uno está investigando o estudiando algo, necesita siempre conservar las ideas, conservar qué es lo más importante, qué dato puede estar ahí que me interesa. Entonces, para hacer eso, se elabora un resumen del texto, ¿no? Y es por eso que se pide que sea sencillo y tiene una razón bastante evidente, ¿no? Uno elabora su propio resumen para su uso, para su propio, ¿no?, trabajo, ¿no? Entonces tiene que elaborarlo bajo su lenguaje, el lenguaje que él pueda entender, que él pueda captar, ¿no? No está pensado tanto como para publicar, ¿no? No voy a hacer un resumen para otros, sino para mí mismo. Es por eso que tiene que ser sencillo, ¿no? Que tú lo puedas entender, comprender. Ahora, para hacer un resumen, primero se tiene que leer algo, ¿no? Y efectivamente hay que leer. Dice, necesitas primero leer y leer bien para resumir, porque si no, pues el resumen estará tan malo como la comprensión del texto. Sigamos. Tenemos el día de hoy 3 pasos para hacer el resumen. Recuerden que la actividad, que además es individual, esta vez tiene que ver con hacer el resumen de un texto. Así que sí es un trabajo dedicado, arduo. 3 pasos para hacer el resumen. El primero, tú tienes un texto y hay que subrayar lo más importante. ¿Ya? Lo más importante del texto. Hay que leerlo de repente 1, 2 veces o de repente una sola vez de manera pausada, como quieras. Pero primero lee y luego empieza a subrayar, ¿no? Sería bueno concentrarse siempre párrafo por párrafo, ¿no? De repente no leer todo de golpes y subrayar de golpes, sino fijarse bien párrafo por párrafo lo más importante, porque efectivamente luego hay que subrayar lo más importante del texto. Y para subrayar lo más importante, pues necesitamos priorizar, hacer una suerte de jerarquías, distinguir lo principal de lo secundario, ¿ya? A veces, ¿no?, de manera física, cuando uno tiene un texto, usa los resaltadores, ¿no? Bueno, aquí, bueno, Word también tiene sus resaltadores, pero usualmente se usa eso, ¿no? Ahora, lo que se pide es que este subrayado no sea tan, ¿cómo se puede decir?, tan extenso, ¿no? Porque a veces también hay esta emoción y uno subraya todo, y digamos que si subrayas todo, pues, ¿dónde estaría la idea de que se subraya lo principal, ¿no? Evitar subrayar demasiado, enfocarse tal vez en algunas palabras, frases, ¿no?, dependiendo del texto. El segundo paso es el parafraseo. Y esto también es muy importante porque a veces, ¿no?, incluso cuando se pide un resumen, ¿no?, o una respuesta o algo, se suele hacer mucho control-C, control-V, ¿no? Mucho al estilo Acuña, ¿no?, del gran Acuña, que decía que no es plagio, es copia. Ya. En realidad no es buena idea hacer control-C y control-V, porque eso es plagio, es como que te robas las ideas de otros. Ahora, si uno está haciendo un resumen, lo ideal es precisamente no copiar literalmente, palabra por palabra, tal cual como dice, ¿no? Lo ideal es que tú mismo leas y lo que tú comprendas de lo que está subrayado, lo que tú entiendas, lo plasmes con tus propias palabras. Siempre es bueno pensar siempre en sus propias palabras, que sí lo pueden hacer, pero digamos, hay personas que están acostumbradas a copiar y pegar y no pueden formar oraciones. A veces es así, es muy duro en la realidad, ¿no? Eso también es por falta de escribir, ¿no? A veces, y eso también pasa con los alumnos que recién salen del colegio, algunos, ¿no? Su léxico es muy limitado, muy limitado. O sea, si le dices, a mí un ensayo, no sé, sobre la muerte, qué sé yo, cualquier tema, a veces no pasan de mencionar puntualmente algunas cosas, ¿no? Como que yo tuviera un léxico bajo. Y eso se mejora precisamente leyendo, ¿no? Pero no se mejora copiando, porque al copiar, pues, no aprendes nada, ¿no? Y luego después cuando te preguntan, pues también no sabes. Ya. Dejando eso de lado, entonces hay que usar las propias palabras. Usa como base lo que subrayaste también, es cierto. No vas a parafrasear todo el texto, no tendría sentido. Solamente lo subrayado, porque eso además es lo más importante. Entonces, voy a hacer el parafraseo del subrayado.
porque el subrayado es lo más importante del texto. Paso 3, que ya sería como el último paso, el resumen. Ahí es cuando tú usas tus ideas parafraseadas y ya redactas un texto, ¿no? Porque el resumen también es un texto. Juntas todos tus paráfrasis, todo lo que has escrito antes, y le das forma a un texto. El resumen dice debe estar escrito en un lenguaje simple, porque tú, más que nadie, lo debes entender. Y el resumen, además, tiene que estar escrito en tercera persona. Aunque esto parezca muy natural, ¿no? O sea, eso de escribirlo en tercera persona, también tiene su sentido. Es decir, no se podría escribir un resumen en primera persona, ¿no? Desde el punto de vista de yo pienso, yo creo, no, porque, para empezar, el texto que vas a resumir no es de tu autoría. Entonces, no tendría mucho sentido también ponerle la primera persona. No es tu creación. ¿Ya? Así que con la tercera persona estará bien, eso es correcto. Ahora sí, vamos a bajar. ¿Qué tenemos abajo? Un ejemplo, ¿ya? Ajá, voy a ampliar aquí un poco para que lo puedan ver mejor. Tenemos esto de aquí. Tenemos un texto de 2 párrafos, breve. Creo que, a ver, voy a encajonarlo. Ahí está. Y les pediría que lean esto y piensen en lo más importante de cada párrafo, ¿no? Como si fueran a subrayar. ¿No? De cuenta, el primer paso es subrayar. Entonces, ¿qué subrayarían aquí? ¿No? Primero en este párrafo y luego en este. Recuerden que tienen que subrayar lo más importante, no otra cosa, solo lo más importante. Voy a dejar ahí más o menos hasta las 7:13 y luego les pregunto. Ya les pregunto a ver qué ideas tienen para poder subrayar estos 2 párrafos. Muy bien, a ver, vamos a preguntar. Está fácil, no es algo complicado. Hay que ver lo más importante en el primer párrafo y lo más importante en el segundo párrafo, ¿no? Discriminar, porque obviamente hay bastante información, pero hay una información que siempre es más prioritaria, ¿no? Que otra, ¿no? A ver, ¿a quién le preguntamos? Vamos a ver, vamos a mirar. Rosa Lucía. Rosa, te encuentras aquí. ¿Qué subrayarías en el primer párrafo de este texto? ¿Qué es lo que subrayarías en este primer párrafo? Si nos puedes comentar, Rosa. ¿Nada, Rosa? ¿Está?
Oye, es que no está. A ver, Rosa se encuentra aquí. ¿Estará o no estará? ¿Estará? No, no, no. No hay nada, ¿no? Unos 10 segundos. A ver, no sé si Rosa está aquí. Vamos a ver. Rosa a la 1. Rosa a las 2. Rosa a las 3. Las 4. Nada, ¿no? Oh, ¿dónde estará? A ver. Nada. No, ya sabía, ya. Siempre sucede lo mismo, ¿no? Nuestros box. Ya. Bueno, vamos a ver. ¿A quién más le preguntamos? A William, William Jefferson. William Jefferson. Ah, William, William, si nos puedes comentar. William, también. Ahí. ¿Alguien alzó la mano? ¿William? ¿Pero William? No, no es William. David alzó la mano. Dime, David. Yo, profesora, creo que Ya, adelante, profesora, adelante. Sí, normal. lo primero que he resaltado es que ya se han administrado más de 1.150 millones de dosis a nivel mundial, y lo segundo que he Ya. resaltado es que entre Israel, Reino Unido y Estados Unidos han logrado ya casi, vacunar a más de la mitad de la población. Muy bien, ok, gracias. Entonces aquí, más o menos, esto de acá, ¿no? Lo que se han administrado más de... ¿ya? Y luego esto de Israel, Estados Unidos, han logrado la vacunación masiva, ¿no? Ya, porque hasta ahí está bien, ok, muchas gracias. Yo también iba a decirlo, ok, coincidencia. Bueno, sí, de hecho, se supone que debería haber coincidencias porque es importante, ¿no? Ya, es lo más importante. Entonces estamos ahí. Y William no apareció, ¿no? Ya no apareció. No, 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 no está, ¿no? O sí está. No, no hay, ¿no? William. William. ¿Ah? No, no. ¿Quién está con el audio? Está Laura. Laura quería comentar. ¿Querías comentar, Laura? O sea, Laura tiene el audio encendido, pero no sé si quería comentar. Ah, ok. William, subrayalo. A ver, ¿qué subrayarías en el segundo párrafo? Ahí si me puedes ir escribiendo ahí. En el chat. Y le voy a preguntar a otra persona. Vamos a ver. Muteamos a Laura, ya que pensé que Laura iba a participar, pero no. Vamos a preguntarle, a ver, a María Fernanda. María Fernanda Aquino. María Fernanda, la pregunta va, ¿qué subrayarías en el segundo párrafo? ¿Qué subrayarías en el segundo párrafo, María Fernanda? ¿Qué sería lo más importante? No sé si nos puedes comentar. María Fernanda está, ¿sí? O sea, si está en el Zoom, se encuentra aquí presente, ya tampoco, ¿no? Nada, ¿no? A ver, María Fernanda, queremos que nos digas, ¿no? ¿Cuál es lo más importante del segundo párrafo? María Fernanda no está, ¿no? María Fernanda. Pero yo digo, ¿por qué se conectan si no están? Los bro box nomás. Ya, ahora sí, dime, hace rato, te estaba llamando, ¿qué pasó? Ya. No, el más importante del segundo párrafo, ¿qué subrayarías? Países como Indonesia, India y Pakistán, entre otros, han optado por incorporar a privados la compra de vacunas. Ya. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, ahí está. Bien, digamos que eso es lo que tenemos. No sé si alguien querría subrayar otra cosa o falta subrayar algo en el segundo, no sé, o en el primero, si destacaría algo que considere importante, o ahí está bien. No sé, digamos ustedes. No sé, pues yo te preguntando sobre. Y a ver, dime, ¿falta algo aquí o no? En América Latina están abriendo puertas para que empresarios y gobiernos locales puedan adquirir las dosis que necesitan. Muy bien, ya, ok. Vamos a dejar aquí esto. En América Latina están haciendo, bueno, sería esto, ¿no? Ya. Ahí. Ya.
Vamos a ver entonces cuáles son los resultados. A ver, siguiente, ya, ahí está. A ver, ¿atinaron o no atinaron? Sí, digamos que atinaron gran parte, pero ahí faltó algunas cosas, ¿no? Bueno, básicamente una que otras cosas. Buenas noches, Michael. Y tal vez nos ha resaltado en el primer párrafo el tema de Israel, de las campañas masivas que hicieron estos tres países. Eso sí era de ley lo más importante, pero en vez de resaltar el dato, lo que se ha resaltado, en vez de resaltar 1.150 millones, se ha resaltado esta primera oración de la vacunación a contrarreloj, ¿no? Esta vacunación que en el mundo avanza de manera rápida contra el tiempo. Entonces, esos dos ahí formarían parte de la idea principal. Y es cierto dentro de todo, porque a veces el dato, digamos, solo es eso, un dato, pero lo otro ya es como decir que muchos países están con la premura, ¿no?, de querer vacunar. Y va en coincidencia con lo último acerca de estos tres países que ya se han vacunado de manera masiva. En la parte de abajo, en el segundo párrafo, ahí se han atinado más. Tenemos estos tres países, ¿no?, en los cuales Indonesia, India y Pakistán, como dijo su compañera, habían pedido a los privados que compren vacunas, ¿no? Eso también era importante. Y finalmente, lo que dijo Frank, que también resultó ser importante, ¿no?, el hecho de que en Latinoamérica, como decía, ¿no?, Brasil, Perú y México habían abierto las puertas para que empresarios y gobiernos locales puedan adquirir las dosis que se necesitan, ¿no? Aunque esto es relativo, ¿no? Creo que al final no se ha dado eso, ¿no? Bueno, no parece que no, pero bueno, al menos aquí. Y esas serían las dos ideas importantes de este segundo párrafo, ¿no?, que atinaron ahí. Una vez que ya subrayé, ya se acabó, no, todavía falta el segundo paso, estamos en el primer paso todavía, ¿ya? Por ahí uno podría preguntar, ¿cómo hago para subrayar? ¿Cómo yo sé qué es lo más importante? Pues en principio pregúntate de qué trata, ¿no?, el texto, ¿no? ¿Cuál es lo principal? ¿De qué trata el texto? Y ahí ya podrías encontrar algunas cosas, ¿no? Y no priorizar tanto, tal vez los datos no, sino momentos en los cuales se hablan como ideas, ¿no? Como ideas, afirmaciones, ¿no? Eso también ayuda. Bien, ya está subrayado, todo lo de rojito es lo más importante, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Viene la paráfrasis, ¿ya? Dice, se parafrasea la información resaltada. Ahí está. En el Profesora, primer párrafo, dime. ¿es paráfrasis o perífrasis? Pero bueno, Perífrasis no. Es paráfrasis. son dos cosas muy distintas, ¿no? Sí. Ahora, en investigación no han visto la paráfrasis, sí la han visto como cita. Eso sí, me acuerdo. Yo no he Hay una llegado, cita, profesor. la cita de resumen. Ah, ya, no te preocupes. No, sí, hay la cita de resumen en la cita de paráfrasis. Entonces, sí, ahí viene. Ahora, de vuelta aquí, ¿no? En el caso de este proceso de paráfrasis, de parafraseo, lo que se va a parafrasear es lo que está en rojo, nada más. No se va a parafrasear otra cosa. ¿O? Alguien podría decir, voy a parafrasear todo el párrafo. No, entonces no habría ningún sentido en subrayar. Solamente se parafrasea lo que está en rojo. Ahora, cuando uno dice parafrasea, significa que vas a cambiarlo con tus propias palabras, que no vas a copiar y pegar tal cual, sino que vas a ir cambiándolo. Para eso necesitas sinónimos, ¿no? Con tu flow y tu talento, ir cambiando las palabritas. Por ejemplo, lo primero que está subrayado dice, la vacunación contra la COVID-19 avanza contrarreloj en el mundo. Y la paráfrasis que se ha hecho en base a esa oración es, en vez de ponerle la vacunación, le ha puesto la urgente vacunación, ¿no? En vez de ponerle COVID-19, le ha puesto coronavirus. Entonces ha dicho aquí, en la paráfrasis, la urgente vacunación contra el coronavirus, dice, avanza, ¿no? En vez de contrarreloj, ha puesto aceleradamente. Entonces, ha ido cambiando las palabras.
para que no se sienta que estás repitiendo tal cual el autor, ¿no? Igualito. Ha puesto: la urgente vacunación contra el coronavirus avanza aceleradamente. Y además también hay que tener en cuenta que la paráfrasis también va a ser breve. No debería ser más extensa de lo que es el subrayado. Así que en la segunda oración, donde dice Israel, Reino Unido y Estados Unidos han logrado ejecutar campañas de vacunación masivas, en esa oración que está ahí, al momento de hacer la paráfrasis, pues se ha abreviado, ¿no? No se ha mencionado en el parafraseo los países, ¿no? No se ha mencionado, sino se ha puesto países del primer mundo. O sea, bajo este término se ha englobado a los 3 países, para ya no mencionar uno por uno, ¿no? Más rápido, más resumido, lo ha puesto así. Y ha dicho: países del primer mundo la realizan de manera más efectiva, ¿no? Eso también lo ha abreviado, porque el original decía: han logrado ejecutar campañas de vacunación masiva, ¿no? Aquí he cambiado del verbo, en vez de ejecutar han puesto realizan, ¿no? Realizar, y de manera más efectiva ha puesto para señalar que la vacunación se ha dado efectivamente en gran escala. Eso de ahí tiene alrededor de 4 líneas y un poquito más. Entonces, esa es la idea es que esta paráfrasis sea breve, que condense sí el mensaje, pero que tenga tus propias palabras y sea lo suficientemente breve. Ya, sin exagerar también, a veces también digo breve y podría ser una línea, no, tampoco, no abusar de eso, pero que sea breve. ¿Ya? En el siguiente pasa lo mismo, se menciona, en vez de, no se menciona ningún país, salvo Perú, que es lo que le compete al autor, de repente quiere destacar Perú, pero el tema de India, Indonesia y Pakistán, que está ahí subrayado, lo ha cambiado por naciones tercermundistas, ¿no? O sea, ha usado este término para abreviarlo. Y en vez de poner aumento de contagios, ha puesto por el incremento de morbilidad, ¿no? En vez de poner frente al aumento de contagios, ha puesto, sin embargo, por el incremento de morbilidad, naciones tercermundistas permiten que la empresa privada también comercie vacunas, ¿no? Y ahí está, ha cambiado un poco eso. En vez de incorporar, ha puesto comerciar, y finalmente ha cerrado con esta oración, ¿no? Enfatizando a Perú, es el único mencionado. Perú es uno de los que evalúan esta última posibilidad, ¿no? En alusión a lo último, al hecho de que algunos gobiernos, como estos 3 países, querían ver la posibilidad de si puedan comprar otros dosis de vacunas. Bien, entonces, nuestras paráfrasis son breves, son más sencillas de entender, no tienen tanto dato, como verán, es más general, ¿no? Y van al punto, ¿no? Como dice, al grano. Y estas paráfrasis se van a hacer párrafo por párrafo, no se hacen de golpe. Por ahí podría decir, voy a hacer la paráfrasis de todo el texto. No, sería ir párrafo por párrafo hasta el final, ¿no? Luego de eso, que ya tengo todo, ya está, ya resumí. No, todavía no. Para que sea propiamente un resumen, esas paráfrasis que están ahí al costadito, estas de aquí, se tienen que juntar en un solo texto. Eso tendría que pasar. Entonces, nos encontramos ya con este resumen. Pueden ver ahí, tenemos el resumen, que sería la fusión de todas las paráfrasis que se mencionaron previamente. Incluso, si uno hace la comparación, ve eso, las paráfrasis, y luego ve esto, pues diría, ¿no? También diría, es más breve que lo anterior. Sí, porque también se podría hacer más breve, además, ¿no? Podría ser mucho más breve esto. Se podría resumir aún más. Pero, repito, en principio está pensado para que sea como la conjunción de las paráfrasis, ¿no? De esta y de esta. Así sería. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, es hora de poner en práctica lo aprendido. Ajá, ¿qué hemos aprendido? El resumen, ¿no? Es el tema del día de hoy. Tenemos 3 pasos, procedemos.
El subrayado, donde hay que subrayar lo más importante párrafo por párrafo, ¿no? El parafraseo, donde con tu flor y tu talento vas a cambiar las palabras, ¿no? De manera más sencilla, ¿no? Busca sinónimos, ¿no? Cámbiale de verbo, ¿no? Si dice ejecutar, ponle realizar, no sé, ya. Si dice comprar, comerciar. Y finalmente, cuando ya tengas todas las paráfrasis de cada párrafo en tu texto, lo que haces es juntarlo todo, ordenarlo, formar un párrafo, ¿no? Esto es también muy importante, el hecho de formar un párrafo. Ahí está. Esto está más breve, lógicamente. Entonces tenemos estos 3 pasos que nos van a servir para poder en el futuro, cualquier texto que tengamos, hacer un resumen del mismo, ¿no? Sin sufrir en el intento y sin hacer un plagio, ¿no? Porque no tendría mucho sentido resumir y copiar de frente del texto, ¿no? Tiene que ser un resumen con tus propias palabras. No control C, control V. Si está en el foro hemos visto, ¿no? Control C, control V. Descaradamente, pero no. Lo correcto siempre es explicar con sus propias palabras. Ahora sí, dicho esto, vamos ¿a dónde? Al material, ¿no? Voy a poner aquí el material del día de hoy, que estaba en los módulos, además. Ahí está. Buscamos semana 6, sesión 1, resolver ejercicios. Ya está, tenemos, ¿no? Esto de aquí les dije que lo iban a hacer individual, ¿no? Por hoy, porque ya saben que estamos en un proceso de transición en el cual vamos a formar grupos de nuevo. Ustedes los van a escoger, ¿ya? Y si por ahí tienen grupos consolidados con los cuales no se quieren separar porque son muy amigos, pues igual, simplemente ponen el nombre de sus compañeros. La entrega va a ser individual y se va a presentar hasta el día viernes, ¿ya? Tenemos hasta el viernes para presentar. Viernes 17 de septiembre. Guardamos. Ahí está. Semana 6, sesión 1. Viernes 17 de septiembre de manera individual. ¿Transmisión? ¿Cómo que transmisión? No entendí eso de la transmisión. Ay, bueno, ya no. ¿Qué fue eso? Transmisión. No entendí. Bueno, ya. De partido, no sé. Si tengo mi grupo ya firme, igual el trabajo es individual. Sí, el trabajo es individual. Por ahora, el trabajo va a ser individual, porque si no, si lo hago grupal no tendría sentido, la gente se podría confundir, ¿ya? Así que ya para la próxima clase sí podemos hacerlo grupal, pero ahora no, porque ahora más bien les voy a pedir que cambien de grupo, ¿no? Que busquen su nuevo grupo, y bueno, habrá personas que sí van a querer cambiar, y las personas que sí cambian, pues el Canvas no los va a reconocer si lo envían. Claro, hay de todo. Hay personas que van a querer mantener su grupo y hay personas que no van a querer mantener su grupo. Hay todo eso. ¿Ya? Asumir ese Fran. Individual, dice Fran. No te preocupes, ya veremos. Vamos a ver. ¿No? Al menos, es que depende, pues hay personas que no quieren hacerlo individual, hay otras que quieren hacer grupal, hay de todo. Pero hoy día es individual. Ahora sí vamos aquí al trabajo. ¿Y cómo es? No entiendo. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está, ¿ve? No hay nada. Ahí está, 1, 2 hojas, ¿no? Y otras 2. Oh, ¿qué es eso, profesora malvada? Se pasa, son 4 hojas. Yo solito. Uf, lo siento, chicos, me equivoqué. Aló, Sunedo. No, profe. Ya Sunedo, Voy a no morir. sería feliz. Tan Sunedo. Ahora llamar al SAI. No, pero yo no sabía, lo siento, yo pensé que esta actividad iba a ser más sencilla. Más sencilla, oye, son para resumir 2 textos, no tiene sentido, pero obviamente, nada, dejan amenazando todavía, nada, dejan de llorar, nada, que sabe, estaría orgulloso de mí, esa profesora le manda todo, qué bien, entonces, dice, decir, no, los enseña, así, no han visto eso de como juega con nosotros. Nada, yo no tengo la culpa, así está, yo no hice los ejercicios, así están hechos desde hace años. Bueno,
no es nada del otro mundo. Además, miren, después de esto, mirando lo positivo, después de esto tendrían que saber sí o sí resumir, ¿no? Sería imposible no saber resumir después de todo eso lo que van a hacer, ¿no? Desde luego, ¿no? No me vas acá a ponerme tus dramas sentimentales, por favor. Ay, todos se mienten, ¿no? Ya, ahora sí. Bueno, sí, son dos, ¿no? Son respetables 4 hojas que van a resolver. Vamos con la primera actividad, porque perder tiempo, si nos falta tanto. Después de esto van a salir todos unos maestros en el resumen, ¿no? Adiós plagio, adiós plagio. Después de esto van a... A mí me gusta el K-pop. Sí, sí me gusta el K-pop. Pero bueno, volvamos al punto. Y ahora sí. En la primera actividad son 2 textos en los cuales hay que hacer el resumen, ¿no? Hay que aplicar todos los pasos del resumen. ¿Cómo así? O sea, primero sería leer, párrafo por párrafo, leer. Luego sería parafrasear, ¿no? Hacer el proceso de parafrasear lo que ya se subrayó. Al costado escribes la paráfrasis. Y finalmente, abajo, cuando ya tengas todas las paráfrasis redactadas, unirlo, ¿no? Acá nos dan una hoja para que unamos todas las paráfrasis, ¿no? Las 4 paráfrasis que nos piden, porque además son 4 párrafos, ¿no? Una paráfrasis por párrafo, una paráfrasis por párrafo, una paráfrasis por párrafo. Interesante, ¿ya? Ya, bueno. Entonces, bien, pues vamos a empezar. Ahí está la hoja y, bueno, empezamos. Seguimos con el mercado de vacunas, ¿no? En las empresas privadas. Vamos a ver. Primer párrafo. Este título dice, ¿por qué no puede existir ahora un mercado privado de vacunas COVID-19? Sigamos. En este primer párrafo dice, el presidente Francisco Sagasti acabó por abrir el debate nacional en torno a si las empresas privadas deben hacerse cargo de la compra y distribución de vacunas contra el nuevo coronavirus, con una frase, ahí van a citar a Sagasti. Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune. Un debate que se atizó en las últimas semanas tras descubrirse la vacunación irregular de 470 personas por fuera del ensayo clínico fase 3 de Sinopharm. ¿Ya? Bien, tenemos este pequeño párrafo. Sagasti, bla, 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 vacunas, privados, ya. ¿Qué puedo subrayar aquí? Coger mi resaltador, ¿no? ¿Qué podríamos subrayar en este primer párrafo? Vamos a ampliar. ¿Qué sería lo que se puede subrayar? Vamos a preguntar. A ver, preguntamos a quién, vamos a descubrir quién nos acompaña y quién no. A ver, Francis Medina, ¿se encuentra? Bueno, sí se encuentra, pero está aquí, Francis, ya. Sí, maestra, sí que sí. Ya, ¿qué podemos subrayar? Tú dime, en el primer párrafo. A ver. Me gusta, bueno, pienso que es descubrirse la vacunación irregular de 470 personas. Ya. Importante. Ya. ¿Algo más? ¿O solo eso? Yo sé otra cosa, pero no estoy seguro. Bueno, ya no importa, ok, gracias. A ver, ¿alguien dijo yo? Aquí, profesora. Ya, a ver, Daniel, dime. El presidente Francisco Sagasti. Ya, subrayamos eso, ¿no? ¿Algo más? Abrir el debate nacional. Ajá, ya. Supongo que ya abrir el debate en torno a la compra, ¿no? Eso acá. Ya. Ajá. Ya, ok. Ya, muy bien. Gracias. Bien, ahí está. Correcto. A mí dijo, ya a ver, Fran. Pero Fran, ya llegaste muy tarde a la Fran, ¿qué subrayarías tú? ¿No? ¿Algo más? Un momento. Tú dijiste yo. Pero yo no sé. Ya no, a ver. ninguna. Ya. O sea, ya estaría bien ahí. Estaría todo conforme, mejor dicho. ¿Sí, no? Primer párrafo, sí.
Sí, primer párrafo, o sea, lo que subrayé, ¿no? O sea, si está bien todo o faltaría algo más que por ahí faltó. No, La no, frase, yo- Miss. Ah, muy bien, gracias. Sí, es cierto. O sea, lo que pasa es que aquí habría que discriminar, ¿no? ¿Qué es lo más importante? La frase de no queremos que el que tiene plata se vacune y el que no, o lo de Sinopharm, ¿no? ¿Cuál sería lo más importante? Racismo al día. Olvídese del ni. La Están hablando de- información, la información. Sinopharm. A ver, más o menos. O sea, Sinopharm es lo importante, es importante, pero si se dan cuenta y si leen de inicio, empieza el tema con más bien la vacunación de las, o sea, sí, las empresas privadas se hacen cargo de la compra de vacunas, ¿no? El contexto es la mala experiencia de Sinopharm, pero tal vez ahí sí sea más importante la frase, porque frente al contexto, lo que Sagasti dice va a ser determinante, ¿no? Así que es como que tuvieras un antecedente, pero luego lo de Sagasti es como la idea principal, es lo que él opina, y sobre la base de eso va a gira el tema, ¿no? Su opinión, la opinión del presidente en este punto. Por eso dice, acabó por abrir el debate nacional. Y que el protagonista es Sagasti, entonces en este caso, más bien, esto sí no va, no, quedaría un poco desplazado, y es más bien la frase la que ocuparía el rango superior, ¿ya? Entonces, eso sería, ¿no? Eso sería privadas, esto y lo otro. Ahí está. Bueno, ya tengo eso, ¿y ahora qué hago? Nada, simplemente hay que parafrasear. A ver, ¿cómo podría ser? Dice, el presidente acabó de abrir el debate en torno a si las empresas privadas deben hacerse cargo de la compra y distribución, y luego la frase. ¿Puedo copiar la frase tal cual? No. En esta parte de la paráfrasis, mejor sería ya no citar textualmente, sino más bien explicar con tus propias palabras ese mensaje. Cuando dice, lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune, ahí básicamente está diciendo como que todos tienen derecho a vacunarse, ¿no? Como que la vacunación es un tema de igualdad. Entonces, ese es básicamente el mensaje detrás de esta palabra. No voy a copiar igual la cita, ni tampoco la voy a parafrasear porque sería innecesario, sino voy al punto, qué es lo que él más o menos ha expresado. Y lo que él ha expresado, por ejemplo, es lo que les dije, el tema de la vacuna debe ser equitativa. Entonces, de repente se puede decir, el presidente Sagasti o el mandatario, Francisco Sagasti, ¿no? Opinó que debería haber igualdad en la vacunación, ¿no? Esto respecto al debate, ¿no? En torno a si las empresas privadas pueden adquirir las vacunas, ¿ya? Y de repente le cambio debate por polémica y voy cambiando. Entonces, vamos a modificar aquí mi paráfrasis. Voy a cambiarle algunas cosas. En vez de ponerle el presidente, lo voy a poner el mandatario. El mandatario Francisco Sagasti, ¿no? Considera que todos deben vacunarse, ¿no? Considera que la vacunación debe ser igual para todos. Considera que la vacunación debe ser igual para todos. No estoy agarrando la cita, estoy explicando la cita, básicamente el sentido de la cita, debe ser igual para todos. Esto, voy a hacer otra oración, esto en torno al debate o a la polémica respecto a si las empresas privadas compran vacunas. ¿Ya? Esto respecto a la polémica. Uy, no hay espacio, profesora, ya no hago nada, no te preocupes, siempre hay espacio. Ya. Respecto a la polémica sobre si las empresas privadas, y dice, en vez de ponerle compra y distribución, voy a ponerle a quién en las vacunas, ¿no? Vamos a bajar aquí.
Muevo aquí, un poquito abajo. Privadas adquieren la vacuna. Adquieren vacunas o vacunas, ya. Muy bien. Ya, ponerlo justificado. Voy a ponerle vacunas en general. Y ahí está mi paráfrasis, ¿no? El mandatario Francisco Sagasti considera que la vacunación debe ser igual para todos, ¿no? Ya. Esto respecto a la polémica sobre si las empresas privadas adquieren vacunas, ¿no? Adquieren vacunas, puede ser adquieren y distribuyen vacunas, ¿no? Ahí. Nada más. Puede ser incluso frente a la polémica, ¿no? También podría ser, si no puedo ser más breve. Ya uno le va cambiando las palabras. Pero la cosa es que se entienda. Entonces, ahí, importante, si yo tengo una cita, no sería conveniente que frente a una cita textual se haga la paráfrasis de esa misma cita, ¿no? Sino que ya se interprete esa cita, que sería el mensaje final de esa cita, ¿no? Lo mismo va a pasar acá abajo. Voy a bajar. En el segundo párrafo también se van a encontrar con algunas citas. Por ejemplo, con esta de aquí, ¿no? Que sí está dentro de lo importante en el texto, pero cuando ya se van a la paráfrasis, pues sería absurdo cambiarle las palabras a una cita textual, sino más bien interpretar. Por ejemplo, aquí dice Roque Benavides que decir que no va a permitir que las empresas vacunen a sus trabajadores es patético. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer una paráfrasis de eso, podría decir, ¿no? Roque Benavides está en contra de la opinión de Sagasti, ¿no? O Roque Benavides criticó la postura de Sagasti. Y ya se entiende en el contexto a qué está aludiendo, ¿no? Pero no hago la paráfrasis de la cita de ninguna manera, no sería correcto. Ahí Daniel, ¿qué puso? El presidente Francisco Sagasti opinó que la vacunación debería ser equitativa de dinero a la política. Ah, eso está bien. Eso es correcto también, ¿no? Sí, eso está bien. Para Daniel ahí su paráfrasis. Bien, entonces, la idea es esa. Primero subrayen lo más importante. Traten de leer de principio a fin y ver qué es lo que más se destaca aquí. Hay datos que pueden llamar la atención, que pueden distraerte, pero que tal vez están un poco lejos del tema que concierne, ¿no? Por ejemplo, aquí el tema es, ¿los privados adquieren o no adquieren vacunas? Entonces, otra información aleatoria, eso no funciona, ¿ya? No funciona. Y luego, una vez que se subraya, hay que hacer la paráfrasis, ¿no? Todo bonito de eso. Voy a terminar aquí este segundo, el subrayado, ¿no? Para ayudarlos, porque ya ven que tienen dos textos que los espera. Vamos a ver, ¿qué dice acá? Dice, decir que no va a permitir que las empresas vacunen a sus trabajadores es patético. Me indigna escuchar una cosa así, ¿no? Eso ya lo habíamos subrayado. Dijo casi de inmediato Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura y expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas Confier. En una columna de opinión en el diario Gestión, el empresario José Luis Silva Martino, vocero de la Unidad de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, calificó a Sagasti como el perro de vacunador, porque no vacuna ni deja vacunar. En esa discusión también se enfrascaron algunos candidatos a la presidencia de la República, como Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien incluso calificó de genocidio lo dicho por Sagasti. Bueno, aquí en este texto se focaliza sobre todo en las críticas que recibe Sagasti por esto último que acaba de decir, ¿no? Y ahí se puede mencionar, pues, de repente la cita y el empresario, sin llegar a mencionar todos los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí Roque Benavides, ¿no? Luego José Luis Silva Martino, que le dice, además, perro del vacunador, ¿no? Esa es la frase tal cual. Y finalmente, Rafael López Aliaga, que es el candidato presidencial, que lo calificó de genocidio, ¿no? Esto es genocidio, dice lo dicho por el presidente Sagasti. Entonces, esto, ¿ya? No estoy subrayando los cargos ni el diario, porque esta información es irrelevante frente a las palabras en sí que emiten estos personajes. ¿Cómo yo haría mi paráfrasis de esto? Como les decía, pueden hacerlo general,
¿ya? No copiar, no parafrasear la frase, ¿no? O sea, en vez de perro de vacunado le voy a poner el guaguao de vacunador, no. Sino, por ejemplo, como les comentaba, decir, ¿no? Los empresarios Roque Benavides y José Luis Silva Martino criticaron la postura de Sagasti, ¿no? Respecto a la no compra, ¿no? A la no compra de empresas privadas, ¿no? De las vacunas, ¿no? ¿Ya? O criticaron la postura de Sagasti, nada más, ¿ya? Y a esto se sumó Rafael López Aliaga, quien lo tildó también de genocida, ¿no? Por tomar esta decisión, ¿no? De no querer permitir que las empresas privadas adquieran vacunas. Claro, alguien podría pensar, no, por si acaso, no, ahí simplemente a nivel general transmitan el mensaje de la frase, pero no parafraseen la frase, ¿ya? Porque una cita textual no sería bueno parafrasearla ya. Eso sería. Entonces, cerraría con eso, creo que ya para que se entienda la idea. ¿Cómo, profe? No lo entendí, profe, lo que explicó al final. O sea, que en una cita textual no se parafrasea. O sea, si yo ya tengo una cita textual, como esas citas que están ahí, no debería parafrasear esa cita, sino más bien transmitir el sentido de esa cita, el mensaje de esa cita. Básicamente eso. Ok. No sería correcto parafrasear una cita. Ahora sí, podemos poner, ¿no? Voy a ponerle aquí. Los empresarios, Roque Benavides, mencionó su nombre, y José Luis Silva Martino, criticaron la postura de Sagasti. Sobre la compra de vacunas, ¿no? Por parte de las empresas privadas. Que no hay espacio. No, sí hay. Aquí está. Podría ser de frente, criticaron la postura, ¿no? Y ya con lo anterior ya. ¿Alzaron la mano? Sí, por favor, si querían decir algo, coméntenlo. ¿Sí? A ver, David. Profesora, buenas noches. Dime, ¿sí? ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Una consulta con respecto, o sea, en el texto supongamos que ya reconocí en qué consiste la información y de qué está hablando de manera en general. Y también ya subrayé la información que yo considero importante. En este caso, ¿cómo considero que la información, o sea, cómo me identifico, me doy cuenta de que la información que ya subrayé es relevante o no para empezar a colocarlo de manera parafraseada en los recuadros? Ya. Primero tendrías que saber a nivel general cuál es el tema del texto, ¿no? Una guía puede ser el título o puede ser el primer párrafo, porque generalmente el primer párrafo es el que arranca con el tema, ¿no? Así como ahí creo que en la primera oración hablaba el debate en torno a si las empresas adquieren las vacunas. Entonces, la pregunta es, ¿de qué trata el texto? Te la puedes hacer en el párrafo 1. ¿De qué trata el texto? Y el párrafo 1 probablemente te responde esa pregunta. Igual el título, porque el título también tiene esa expresión, ¿no? ¿De qué trata el texto? Entonces, cuando tú sabes de qué trata el texto, ya la cosa es más fácil. Por ejemplo, este texto, efectivamente, por el título y el párrafo 1, el tema es, ¿las empresas privadas compran o no compran vacunas? ¿Pueden o no comprar vacunas? Ese es el debate. Entonces, ya cuando sabes eso, entonces lo siguiente sería, cuando ya subrayes, tendría que atenerse solamente a esa información o a lo que nos está hablando respecto a esa información. Aquí, por ejemplo, tenemos las reacciones de personas, ¿no? Respecto a lo que dice Sagasti, porque Sagasti al parecer está en contra de eso, ¿no? Lo manifestó en la cita anterior. Entonces yo no podría subrayar, por ejemplo, todo el cargo de la CONFIE, que si lo escribió en el diario Gestión, si lo dijo el presidente, eso es accesorio, ¿no? Es un dato, pero que no tiene que ver con el tema primordial, ¿no? Así que, por ejemplo, en la segunda, básicamente sería la reacción, ¿no? ¿Y quién lo dijo? Nada más. Y en el caso del primer párrafo también es lo mismo. Si el tema ya es, como de entrada dice, el debate de si las empresas compran o no,
lo de Sinofar es un antecedente. Es bueno, es una idea interesante, pero le gana en jerarquía la frase de Sagasti, porque desde el inicio se arranca con esa frase para decir que abrió la polémica respecto a si hacen cargo o no las empresas de eso. Así que si yo quiero hacer el resumen, tal vez lo de Sinofar quede desplazado frente a la frase de Francisco Sagasti, ¿no? Y lo está, porque al final la discusión en el segundo párrafo sigue sobre la cita de Sagasti. Ya no se habla de Sinofar, sino sobre Sagasti, porque él es el que, digamos, suscita esta suerte de comentarios en torno a la vacuna y a la privatización de esto, ¿ya? Entonces, aquí yo he hecho, entonces la pregunta sería, ¿de qué se trata? Hace la pregunta, fíjate en el título, fíjate en el primer párrafo donde arranca y tal vez eso te puede dar luces. Cuando ya sepas de qué trata el texto, los siguientes párrafos será subrayar en función a eso que tú tienes en mente, ¿no? A eso que tú llamas el tema, ¿no? O la idea principal de este texto. Bien, hay que hacer eso, como les decía, una vez que se termine, las paráfrasis se juntan en un solo texto, ¿ya? Y estaría ahí completo. Vamos ahora a... David había alzado la mano, ¿sí? No sé si quería anotar algo. No, disculpe, profesora, dejé la mano arriba. Ya, no te preocupes. Ok, ya. Esto lo entregan a la semana 6, sesión 1, ¿ya? Sesión 1. Ahora vamos con el foro. Ya voy a crear el foro antes de cerrar la sesión del día de hoy. Voy a crear este foro de formación de grupos, ¿no? Lo que les había comentado. ¿Hasta cuándo se entrega esta tarea? Hasta el día viernes. Tenemos plazo el viernes. Muchas gracias. Ok. Bien, estoy creando ahorita esto de formación de grupos. Voy a publicarlo. Y aquí en este foro voy a pedirles que me escriban el nombre de los integrantes de su grupo. Ya sea que van a repetir el plato, como decir, o ya sea que van a cambiar, igual entren al foro y van a escribir el nombre de los integrantes de su grupo, ¿ya? Voy a ponerlo aquí, letra gigantesca, escribir los nombres de los integrantes de su grupo. Voy a poner aquí también la anotación, nombres, apellidos y códigos, ¿no? ¿Ya? Apellidos y códigos de los integrantes de su grupo. Vamos a ponerle que son máximo 4 integrantes, ¿no? O sea, en realidad son grupos de 4 integrantes. Ya, 4 integrantes. Ya si por ahí pasa que no se llega a formar los 4. Tengo 3, ¿no? 3, ¿no? Ya no importa, puedes inscribirlo. Pero que de 2 sí no, al menos que sean 3, ¿ya? Ya, están nombres, primero los nombres, luego los apellidos y finalmente los códigos, no equivocarse. Solo uno del grupo lo escribe, solo uno del grupo escribe, ¿ya? Para evitar las respuestas repetidas. Un encargado, una persona encargada del grupo, se apersona al foro y escribe, ¿ya? Que no se vaya a equivocar al momento de escribir, denle los nombres, los apellidos, códigos claros, ¿ya? No le den nombre de pila, por favor, evitar eso, porque si no, después ya no hay marcha atrás, después el Canvas es difícil agruparlos cuando está mal escrito el nombre, ¿ya? O esas cosas. Lo voy a poner disponible hasta el día de mañana, martes, a las 10 de la mañana, ¿ya? 10 de la mañana. No puedo más porque en realidad ya es otro día ya. Estoy poniéndole el día martes 10 de la mañana, tiempo para que busquen, ¿no? Y confirmen con quiénes van a trabajar, ¿sí? Dime. ¿De qué, profe? ¿De qué? De los grupos. Okay. No puede ser 2 días, porque a mí me piden cada día cerrar el foro. Todos los días tengo que corregir el foro. Entonces, cuando ven que el foro está comentado, a mí cada rato me llaman, dice, alguien comentó, contesta, alguien comentó, contesta. Entonces, no. Por eso es que no puedo poner el tiempo que tengo que poner un tiempo breve, si no me van a llamar la atención, porque quieren que conteste solamente los 10 primeros minutos de la clase. Y cuando ven que alguien comentó después, pues ya es como que, tienes la culpa. Entonces, 10 de la mañana solamente,
pónganse de acuerdo, tienen esta noche y ya responden. ¿Qué pasó, Fran? ¿Podría mandarle el grupo de WhatsApp que tenemos en esta clase? El grupo de WhatsApp lo tiene el delegado, pero eso ya hace tiempo, ¿ya? No, el Fran, ¿no? Fran, Por supuesto, Fran, profe. sí, Yo soy no, su delegado. envíalo. Sí. Ok. Envíalo. ¿Ya? Y ahí guardamos, entonces. Tenemos esto. No olvidar. Entonces, lo van a encontrar en el Canvas. Búsquenlo en la semana 6. Formación de grupos. Entran aquí y coloquen el nombre de los integrantes. 4 integrantes, ¿ya? 4 integrantes. Esa es la cantidad, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la sesión del día de hoy. Ahí Fran ya le envió el enlace. Gracias, Fran. Eso es para cualquiera que les falte, ¿no? Entrar ahí al WhatsApp, ¿ya? Entren. Muy bien, vamos a cerrar entonces la sesión del día de hoy. ¿Ya? Nos vemos entonces en la siguiente clase. No se olviden de las indicaciones. Nos vemos, cuídense mucho. Buenas noches a todos. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Hasta luego. Chao.